Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy hablaremos de uno de los temas que está en la agenda nacional y yo diría en el centro de la misma y que tiene que ver con el tema de la seguridad. Seguridad interior, se dice, seguridad pública, seguridad nacional y un conjunto de iniciativas legislativas. Al menos tengo identificadas tres muy polémicas. La del senador Roberto Gil, la del diputado César Camacho y la del senador también Barbosa. ¿Qué decir de esto? ¿En qué punto de debate estamos? Jorge Javier Romero. Bueno, a mí me parece que estamos en un punto muy delicado. En primer lugar, desde la misma definición de seguridad nacional, de seguridad interior, perdón. ¿Cómo entra seguridad interior a la Constitución? Parece una cosa que está ahí volando. Artículo 21, párrafo séptimo. Párrafo séptimo, pero es una mención de pasada. Y en el artículo 73 no se le dan facultades al Congreso, ustedes me corregirán, para legislar en esa materia. Okay. Entonces, de entrada ahí tenemos un problema de definición del término, ¿no? Parece un término metido con calzador frente a los problemas de manejo de la seguridad pública y las deficiencias de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, se está tratando ahí de generar una nueva legislación que, desde mi punto de vista, tiene muchos riesgos. El riesgo principal es la militarización de la seguridad ya de una manera formalizada. A ver, porque ese es mi punto. Militarizados ya estamos hace 10 años, Exacto. Jimena. Es decir, ¿qué cambia? Alguien puede decir, bueno, pues ¿cuál es el asunto? Ahora estos académicos y hoy sociedad civil organizada están alzando la voz de que no suceda lo que ya sucede en los días. ¿Qué cambia si se aprueba la ley? No, una de las primeras cosas que cambia es que lo ponemos en blanco y negro. Okay. Y eso no es menor, ¿no? O sea, ya establecer una legislación específica para dar facultades que de facto se están dando, estoy de acuerdo, pero para legalizar las facultades que está realizando, de tareas que está realizando las Fuerzas Armadas, en esta combinación extraña, como decía Jorge Javier, entre funciones de seguridad pública, pero dentro del régimen de seguridad nacional, por ejemplo, en temas de acceso a la información o de recursos, en eso se parece mucho más a los temas de seguridad nacional. Pero muchas de las funciones, al menos en algunas de las iniciativas, como por ejemplo la del senador Gil Suart, son tareas de lo que nosotros identificaríamos clásicamente como seguridad pública. Desde prevención del delito hasta investigación de los delitos, ¿no? Entonces, el ya pasar a un esquema legalizado, lo que genera es una dificultad aún mayor de imaginarnos cómo el ejército regresa a los cuarteles, que ha sido el planteamiento incluso del mismo ejército, ¿no? Creo que eso es muy importante destacarlo. El ejército o las Fuerzas Armadas continuamente han dicho que quieren regresar a los cuarteles. ¿Cómo los vamos a regresar? ¿Cómo se plantea una política de regreso si estamos estabilizando un sistema que ha tenido los costos que ha tenido? A ver, me parece interesante y me parece además que hay una premisa implícita en lo que has dicho y es que estando como estamos la situación no está regular. Hay que regularla, nos dice Jimena, pero no es una buena idea regulándolo, poniendo en blanco y negro y habilitando la continuidad de lo que ya existe. Deberíamos de hacer otra cosa, Jorge Javier. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que hemos perdido 10 años, tal vez más, en un proceso que se inició sin un análisis serio, sin una evaluación seria de costos-beneficios de la política que se estaba aplicando. Se sacó al ejército sin un diseño adecuado de cuáles iban a ser las funciones que iba a cumplir en ese momento que supuestamente era de emergencia. Tenemos evidencia que nos permite intuir que, por el contrario, el ejército no ha sido eficaz para volver a la seguridad pública en este país algo cotidiano. Y hay violaciones a los derechos humanos constantes que han sido denunciadas una y otra vez en sus actuaciones. El problema central es que lo que se debió haber hecho desde el principio era construir los organismos de seguridad pública que corresponden a una democracia constitucional. ¿Los hemos construido? No se han construido, se ha perdido totalmente la oportunidad. ¿Durante cuánto tiempo se habló de que había que hacer una buena policía federal? Se empezó a hacer la policía federal y ahora parece algo abandonado. No se ha hecho nada serio para fortalecer las capacidades municipales y locales para construir policías civiles que tengan respeto a los derechos humanos, respeto a la legalidad, que sean capaces de investigar, que sean capaces de detener, etcétera. Y en cambio se ha hecho una estrategia de guerra, una estrategia de despliegue militar que no ha dado buenos resultados.
Deberíamos estar evaluando ahora cuáles han sido los resultados de sacar al ejército. ¿Realmente ha mejorado la seguridad? ¿Realmente ha bajado la violencia? Yo creo que no. ¿Coincides, Jimena, en que no se ha hecho la construcción de los cuerpos de seguridad civiles necesarios para enfrentar la situación actual? Absolutamente. Sí. Bueno, ¿y el crimen organizado existe? Absolutamente. ¿Qué hacemos entonces? Porque ahora nos están diciendo ustedes, pues regresemos al ejército, a los cuarteles. ¿Con qué nos quedamos en las calles? No, yo creo que eso también se ha planteado y la academia y la sociedad civil lo han reconocido. Tampoco es un regreso inmediato de los cuarteles, ¿no? No vamos a decir que mañana desaparecen todas las Fuerzas Armadas de las calles en México. Pero, sin embargo, confiar en una institución como las Fuerzas Armadas para que siga desarrollando las funciones de seguridad pública, en realidad nos está sirviendo como un paliativo para patear el balón y no hacernos cargo de forma mucho más seria de lo que ya decía Jorge Javier. El municipio se ha convertido en el chivo expiatorio, que ahora todas las responsabilidades de los problemas de seguridad son del municipio. Las policías, cada X tiempo tenemos un nuevo anuncio de una reforma que termina sin hacer sentido. Incluso la reforma al sistema de justicia penal sigue con unos tiras y aflojas, con unas evaluaciones muy duras, en donde, por ejemplo, alguna organización, México Evalúa, ha dicho que nos tardaremos como 11 años en realmente, o más de 11 años, por lo menos 11 años en hacerla efectiva, ¿no? Entonces, seguir utilizando un mecanismo de contención que no está diseñado para estas funciones genera un problema estructural del sistema. A ver, eso me parece importantísimo, porque quizá el problema no es contra el ejército, no es con el ejército, sino es con la vocación institucional del ejército, Jorge Javier. En buena medida, esto que dice Jimena me parece muy importante. Sacar una ley así puede tener efectos negativos en los incentivos que tienen hoy los municipios y los estados para desarrollar sus propios cuerpos. Para no hacer nada. Okay. Exacto. Promueve el free rider, ¿no? Promueve el gorrón, una actitud gorrona entre los municipios y los estados, porque bueno, pues ya está el ejército solucionándose el problema. Pero a mí me parece que lo más importante, insisto, es evaluar hoy cómo ha actuado el ejército y si esto ha resuelto algo el problema de seguridad. O si no, en todo caso, y tenemos indicios de ello, a lo mejor lo ha agravado en muchas situaciones y en muchos lugares, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo. Evidentemente, el ejército está diseñado, está entrenado para funciones que no son las de intervenir de acuerdo con el orden constitucional en tareas de seguridad. Ellos saben hacer la guerra, ¿no? Y están haciendo la guerra. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque está deformando la construcción del orden jurídico en este país y está deformando la construcción de lo que tú has defendido siempre, una democracia constitucional, ¿no? A mí me toca hacer el abogado del diablo en estos programas y es lo que voy a hacer porque de lo contrario no entendemos bien dónde está el debate. Nos dice Jorge Javier, no hay un diagnóstico. Primero hay que hacer un diagnóstico. El problema es que si tenemos firme esa premisa, no hay un diagnóstico para caminar en una dirección, pero tampoco lo hay para caminar en la otra. Yo te preguntaría, ¿cómo, por qué, Jimena, quienes alzan la voz con preocupación por estas iniciativas, en particular creo por dos de ellas, la del senador Gil y la del diputado Camacho, por qué se animan a decir de manera tan categórica, hacia allá no debemos de caminar si no tienen el diagnóstico que nos permita, en efecto, poder sostener esa tesis con firmeza y con datos empíricos? A ver, hay cosas que sí sabemos muy claramente. Sabemos que hay una confusión, como decía también Jorge Javier, muy importante en términos conceptuales y eso no es menor. O sea, cuando no tenemos claras las distintas espacios constitucionales y cómo lo tenemos que operar, eso no es menor, ¿no? No queda claro si la seguridad interior es una especie de seguridad pública reforzada por acciones militares, por un órgano que se siente menos corrupto o que hay una percepción de menos corrupción, o por el otro lado, la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, en la seguridad nacional estaría la seguridad exterior y la seguridad interior. Claro, y eso no es menor, porque las tareas de seguridad nacional no son las mismas que las tareas de seguridad pública, ¿no? Si vemos en cualquier diseño o en diseños de otras democracias, los órganos de seguridad nacional están claramente separados de los órganos de seguridad pública y de los órganos de investigación para fines penales, sobre todo, ¿no? de investigaciones criminales.
En Estados Unidos, por ejemplo, la CIA es claramente un tema de seguridad nacional, que sobre todo busca prevenir eventos que puedan llegar o sea, que puedan afectar a nivel interno. Está el National Security Advisor, están distintos órganos. El FBI, que a veces parece que todos son lo mismo, el FBI sí tiene una función más clara de responder como última línea de defensa a temas de seguridad pública con fines más bien penales, de persecución penal, ¿no? Pero son agencias claramente separadas. O sea, esta mezcolanza que estamos haciendo, y nada más para decir, la iniciativa del senador Gil y la iniciativa de los diputados Camacho y Tamayo no son exactamente equiparables, ¿no? O sea, la iniciativa del senador Gil tiene mucho más esta visión del ejército en tareas de seguridad pública y de investigación penal, y la iniciativa de los diputados tiene más una visión o un sentimiento a seguridad nacional, en donde se involucra el ejército, pero vamos mucho más hacia esta idea del enemigo interno, de los nuevos tipos de amenazas, que pueden ser una realidad, pero que la pregunta es si combatirlas con el ejército, como lo estamos haciendo, es la mejor vía. A ver, entonces, si entiendo bien, tenemos un problema de confusión de vocaciones institucionales. Se le está dando al ejército funciones que no necesariamente debería de llevar a cabo y que idealmente, si entendí bien, las debería de llevar la Procuración Civil de Justicia. No es en el caso de seguridad pública. Esa sería la principal falencia de la iniciativa del senador Gil. Sí. Y en el otro caso, el problema es de otra naturaleza y la pregunta es si queremos que el ejército haga esas funciones que tienen que ver netamente con seguridad nacional. ¿Tu reacción? En circunstancias de emergencia se podría usar al ejército, pero para eso hubiera sido mejor en todo caso reglamentar el artículo 29 constitucional y hacer una reglamentación clara del estado de excepción, donde además se rindiera cuentas ante el Congreso de los resultados y cualquier renovación tuviera que pasar de nuevo por el Congreso. Eso se está eludiendo, ¿no? Se está dando, bueno, en la iniciativa de Camacho y Tamayo, lo que está ocurriendo es que se está reglamentando el 29 sin decir que se está reglamentando el 29. A mí eso me preocupa porque no quedan los mecanismos de rendición de cuentas claramente establecidos, ¿no? Y sí se le está dando, sobre todo en la de Gil, facultades al ejército para hacer investigación que debería hacer el Ministerio Público, ¿no? Y aquí tenemos el otro gran problema que también es parte de la agenda, que es la construcción de la nueva fiscalía. Okay. Es decir, si construimos la nueva fiscalía adecuadamente, si se pone realmente un interés serio en que sustituyamos la vieja procuraduría por una nueva fiscalía que sea eficaz, entonces tendríamos que estar poniendo más atención en eso que en la cuestión de la seguridad interior. Me parece estupendo. Vamos a una pausa y volvemos, y lo que les voy a preguntar es eso, que me ayuden a hacer el mapa de cuáles podrían ser las reorganizaciones de las piezas que nos permitan salir de este terrible embrollo en el que llevamos, ya ve usted, más de 10 años inmersos. Esto es Observatorio, usted lo sabe, Observatorio Cotidiano. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano, hablando de estas iniciativas en materia de seguridad interior, pública, nacional, y decíamos que sería importante en este segundo bloque intentar acomodar las piezas, pero para entender qué es lo que tenemos que acomodar, primero hay que ver cómo está embrollada la madeja, y te doy la palabra a ti, Jimena. A ver, cuéntanos. Está muy embrollada. Primero, por ejemplo, o sea, algunos datos específicos, ¿no? Los distintos consejos que generan algo o que crean algunas leyes. El Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Consejo ahora de Seguridad Interior. Las únicas 4 entidades que son denominador común en todos estos consejos son la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría, en algún momento Fiscalía, la Sedena y la Marina. Ok. ¿No? O sea, creo que eso es interesante porque no solamente están del lado de la seguridad nacional, sino también están directamente inmiscuidos en el diseño de política de seguridad pública. Muy bien. Ese es un problema. Otro problema es la cantidad de normas que se van a ir empalmando una con las otras. Tenemos en ámbitos regulatorios que coexisten seriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código de Justicia Militar, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Privada,
Ahora tenemos 3 iniciativas de seguridad interior, que eventualmente supondremos que será una sola, pero también tenemos ya discutido en el Congreso y de hecho aprobado por la Cámara de Diputados una ley reglamentaria del artículo 29. Para ¿no? el tema, para aquellos que para no saben, de las situaciones de emergencia y la suspensión de derechos. Exacto. Y el problema es que no es claro, sobre todo en estas normas de seguridad interior, seguridad nacional, la ley reglamentaria de suspensión de derechos, no es claro cuáles son los ámbitos de aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál estamos operando si estamos en un consejo o en el otro, si no tenemos claros los ámbitos de aplicación y si los únicos denominadores comunes son las Fuerzas Armadas, Gobernación y la Procuraduría? Y le doy un elementito más al televidente que tiene que ver con que además vivimos en un país federal, con todo lo que eso supone para la gestión de esto hacia abajo. Exacto. A ver, Jorge Javier, no habría las condiciones, lo pregunto, y en verdad no es retórica la pregunta, para poder sentarse después de ver toda esta madeja normativa que nos dice Jimena y decir, pongamos en esta coyuntura tan difícil en orden todo esto, es decir, no creemos una ley nueva, no metamos una pieza, no parchemos por acá, sentémonos a ver lo que hay y reorganicemos el marco normativo y el diseño institucional? Así es, yo creo que eso es lo que se debería estar haciendo, sobre todo después de 10 años, tal vez más, de fracaso de una política que ahora se quiere institucionalizar. Entonces, estamos institucionalizando, están queriendo institucionalizar una política fracasada. Mejor sería hacer un balance de lo que se ha hecho, hacer el balance de la maraña institucional y legislativa que se ha creado y que se sigue creando, y además utilizar los diagnósticos que existen. Sí hay diagnósticos, por ejemplo, de organizaciones civiles como INCIDE, que han hecho balances de las policías y cómo se deberían reformar, ¿no? ¿Qué debería haber para que las policías tomaran el papel central en el ejercicio de la seguridad pública? Todo eso tendría que estar haciéndose ahora para legislar con evidencia, como hemos dicho, ¿no? Es decir, vamos a agarrar una evaluación de políticas bien hecha para saber si estamos en un curso correcto o si hay que cambiar el curso y cómo cambiarlo, ¿no? Y yo creo que hay elementos para hacerlo, pero parece que hay una gran presión para legislar rápidamente. ¿De parte de quién? Tema. Pues el principal ha sido el general Cienfuegos, ¿no? Que ha dicho claramente que necesitamos una ley. Que no se equivoca en eso, ¿no? No se equivoca, pero ahí tiene... La pregunta es decir cuál marco normativo. Pero en sus dichos hay algunas cosas preocupantes. Por ejemplo, en el discurso aquel improvisado que hizo, dijo, es que los soldados ya no saben si obedecer o mejor desobedecer para que no los juzguen por violar derechos humanos. Ahí da la impresión de que en realidad lo que quisieran sería un caparazón para que fueran impunes frente al cumplimiento del título primero de la Constitución, ¿no? ¿Tú crees también, Jimena, que al final están reaccionando con estas iniciativas legislativas de manera un poco improvisada a este tipo de, digámoslo así, presiones, pero de preocupaciones también? Porque lo que hay en el fondo de estos discursos es una preocupación de cómo está operando en este caso la institución castrense. A ver, yo creo que hay cierto grado de reacción, sobre todo por que sí se ha acumulado la presión en las Fuerzas Armadas, de sentir que están saliendo a las calles sin un mandato claro, ¿no? Hay muchas instancias policiales, por ejemplo, a nivel local o estatal o municipal, que nos dicen el ejército ya no viene cuando lo llamamos para hacer apoyo, a menos de que tengan algo escrito, porque ya hay esa temor, conciencia, ¿no? de que hay un problema. Claro, entonces por un lado sí está esa dimensión, pero por otro lado creo que hay 2 puntos importantes de decir. Uno, cualquiera de estas legislaciones no les da la inmunidad que ellos, no sé si creen o alguien les ha dicho que les da, ¿no? Legalizar la presencia del ejército en las calles no significa que no van a ser responsables por los actos que excedan de su propio mandato, incluso aunque sea legal, ¿no? Un uso desproporcionado de la fuerza, un policía es responsable y está perfectamente, tiene un mandato constitucional y legal para hacerlo, ¿no? Entonces, una cosa no va con la otra. Pero la otra sí me parece que más allá de esta necesidad inmediata, lo que estamos viendo en México, y sobre todo, por eso enunciaba todas estas normas, no es por cualquier cosa, en una lectura conjunta de todas esas normas, creo que sí estamos viendo una visión del Estado mexicano, y ahí hablo de las entidades públicas, ¿no? Del gobierno en su sentido más amplio de la palabra, sobre qué es la seguridad en México. Una seguridad que sigue pensando en las instituciones, que sigue pensando en el control del propio poder público frente al fenómeno social y que desplaza
la visión centrada en las en el personas. ciudadano. Exacto. ¿Coincides, Jorge Villar? Porque es muy Totalmente. importante, es decir, No, porque este coincido sí es un problema de totalmente. concepción. Por supuesto. La defensa del Estado como instituciones a salvaguardar frente a una sociedad muy compleja que no necesariamente, digamos, cabe dentro de ese marco institucional. Así es, y a mí me parece que una y otra vez tenemos que poner el problema de los derechos humanos en el centro de esta discusión. Esto ¿Que tiene no que está ser en las iniciativas? Está. ¿Retóricamente Sí o está, sí está. Retóricamente. Sí, pero el problema es cómo y realmente si va a haber transparencia para vigilar este cumplimiento. Los indicios que tenemos son tremendamente preocupantes. Esta base de datos que ha codificado el CIDE, bueno, a partir de una filtración, pero que es muy probablemente la base de datos que levantó el CISEN durante el gobierno de Felipe Calderón, lo que nos muestra es que el ejército y la marina, ambos, cuando utilizan la fuerza, suelen utilizarla con exceso. Sí, sí. El estudio que hicieron CIDE y jurídicas del índice de letalidad y que También. de alguna manera ha servido como indicador. Y en la metodológico base de para datos eso. comprueba los datos, lo dicho por el estudio de CIDE y jurídicas. Y luego tenemos ahora el documento que es muy importante que hizo el Instituto Belisario Domínguez del Senado, que también muestra que hay excesos en la utilización de la fuerza, mucho más cuando actúan las Fuerzas Armadas que cuando actúan las policías, aunque también la Policía Federal tiene mucha cola que le pisen en este sentido. Entonces, todo el proceso de construcción de una seguridad democrática tiene que poner en el centro la cuestión de los derechos humanos. A mí me parece que eso es imprescindible. Y lo peor del caso es que la sociedad no lo percibe bien. La sociedad sigue percibiendo que la mano dura es una buena forma de enfrentar los problemas de seguridad. Lo que hemos visto es que la mano dura no resuelve los problemas de violencia, al contrario, los exacerba. No, esa percepción ciudadana de alguna manera es el reflejo y la base de reproducción, precisamente la lógica que está detrás de las iniciativas. Pero a ver, me han dicho ya dos cosas que son clave. Un diagnóstico, colocar a los derechos humanos en el centro. Por diagnóstico no solo hablo de diagnóstico de resultados, sino del estupendo diagnóstico normativo que tú nos pides que hagamos, Jimena. Yo te diría, bueno, y desde ahí, ¿cómo acomodar? ¿Dónde sentarse? ¿Qué empezar a hacer? ¿Quiénes? ¿En qué contexto y con qué plataforma deberían de empezar a diseñar lo que sigue? Yo creo que lo primero es distinguir claramente seguridad nacional de seguridad pública. O sea, eso es un fundamento. Y saber que un Estado democrático y operativo tiene que saber cómo manejarlas las dos en paralelo sin que estén constantemente empalmándose y confundiéndose. La seguridad pública debe de tener como base la colaboración de la sociedad civil, la participación, la reestructuración del tejido social, la inclusión de programas sociales como parte de la prevención del delito, ¿no? Es una forma de, como decíamos, poner a las personas en el centro del debate. La seguridad nacional sí está mucho más enfocada a los retos, a los nuevos retos, y ahí tenemos que reconocer que hay muchos nuevos retos, ¿no? Ya no estamos pensando únicamente que nos invadan, como dice el artículo 29 constitucional, ¿no? En caso de invasión, sino incluso, por ejemplo, una situación importante de cambio climático, la cual no podemos descartar ya en este momento, puede ser una nueva amenaza. Pero eso nos tiene que llevar a una forma de pensamiento distinto, ¿no? ¿Cómo se reacciona de forma rápida? ¿Qué derechos se tienen que suspender? Porque es cierto que la suspensión de derechos es un mecanismo constitucional y convencional para poder responder de forma más rápida a situaciones excepcionales. Pero hay ciertos requisitos que cumplir. No vas a suspender los mismos derechos cuando estés diciendo hubo un tsunami que cuando estés diciendo hay una invasión extranjera, ¿no? Pensar que todo cabe en la misma caja y que no necesitamos un marco normativo que establezca claramente sus funciones, pero que nos permita responder adecuadamente a los casos, es el principio del desastre. Y la ley no lo soluciona, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Es como si mañana decimos, todo el programa de política pública en vivienda lo vamos a pasar a la SEP, porque vamos a hacer una reforma legal. Buen ejemplo. Jorge Javier, tenemos un minuto y medio. Me parece que Jimena lo ha resumido muy, muy bien. Creo que el problema a lo mejor ni siquiera arranca hace 10 años, arranca desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Porque ahí se han planteado las alternativas para construir policías desde hace 20 años. Y lo que ha pasado es que se ha optado por salirle al paso a los problemas en lugar de construir la institucionalidad democrática que necesitamos. Hoy
Me parece que este gobierno empezó con un programa de prevención, con fondos amplios, que quería cambiar el rumbo, y al final de cuentas todo eso se abandonó para seguir por la misma ruta que la evidencia muestra que no ha dado resultados. Vamos a acabar el sexenio con 24 asesinados por cada 100,000 habitantes, que estamos en el promedio de la región más violenta del mundo, que es América Latina. Cuando empezó esto en 2006, estábamos alrededor de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Es decir, no hemos podido bajar esa tasa de homicidios, creció exponencialmente a partir de 2007 y no se ha podido bajar, entonces habría que revisar seriamente si lo que se está haciendo ha sido lo correcto. Pues estupendo a los dos, la verdad, muchas gracias. Ahí tiene usted, Jimena Medellín y Jorge Javier Romero, nos dicen con claridad, señores diputados, señoras, senadores y senadoras, antes de legislar, hagamos una pausa. Veamos con un diagnóstico serio cómo están las cosas. Coloquemos a los derechos humanos en serio en el centro de la agenda. Distingamos conceptualmente de qué seguridad estamos hablando y desmarañemos un entramado normativo que se nos ha ido complicando y que no está dando resultados. Parece difícil, pero la coyuntura lo merece. Esto ha sido Observatorio, Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.